¿qué tal? Buenos días. Hoy vamos a iniciar nuestra 10ª semana de clases virtuales y para ello nos vamos a concentrar en otro aspecto que también es importante tener en cuenta en nuestro abordaje de los textos en diacronía. En clases pasadas hemos estado revisando y hemos estado armando nuestro paquete de herramientas metodológicas y conceptuales en torno a ideología, a historia, a historicidad, representaciones sociales, etc. Todo ello constituye una red de conceptos que nos van a guiar en las lecturas de los textos que nos proponemos analizar e investigar durante lo que queda del año. Ahora bien, en esta segunda etapa vamos a estudiar un núcleo de conceptos vinculados más estrictamente con aspectos lingüísticos que tienen que ver con la morfología, la sintaxis y sobre todo con la fonética histórica. ¿Por qué es interesante revisar estos aspectos? Porque los procesos fonéticos se realizan en el campo de la oralidad, que es uno de los aspectos que hemos estado revisando en estas últimas clases. Pero la oralidad no es un hecho simplemente histórico de una sociedad que ya se ha perdido, sino que está atravesando también nuestras comunicaciones diarias. Y por lo tanto, esos fenómenos que vemos que ocurren quizás con mucho más frecuencia o con mucha más profundidad debido a la falta de escritura, también los vemos aparecer en nuestra oralidad cotidiana actual. Bueno, para comenzar, es interesante saber o ponernos en una situación histórica, yéndonos a aquellos tiempos en los cuales Nebrija nos dice que es la infancia de la lengua, cuando andaba suelta y sin ninguna regla ni orden. Siempre tomando, entre comillas, estas expresiones de Nebrija, según ya hemos hecho el análisis crítico de sus propios enunciados. Nebrija en alguna medida se refiere a aquella época o a aquellos siglos que lo precedieron, pero nosotros en este punto o en el día de hoy nos vamos a retrotraer mucho más atrás en el tiempo. Para estudiar cómo se van dando estos fenómenos en los distintos niveles del lenguaje y a lo largo de la historia de la lengua, generalmente se usa el concepto de sustrato tomado del campo de la geología. Cuando hablamos de sustrato, estamos pensando en superposición de niveles de terreno que se suceden por una serie de fenómenos geológicos que van produciendo esta acumulación o esta superposición. Este concepto lo ha desarrollado o lo ha propuesto el lingüista y el filólogo Fernando Lázaro Carreter en su Diccionario de Términos Filológicos. Dice el diccionario: por analogía con las capas geológicas se da este nombre, el nombre de sustrato, a la lengua que a consecuencia de una invasión queda sumergida, sustituida por otra. La lengua invadida no desaparece sin dejar teñida a la lengua invasora de algunos rasgos. Estos rasgos pueden ser palabras que sobrenadan en el hundimiento, hábitos fonéticos, hábitos de entonación, hábitos gramaticales, etc. De esta definición quiero destacar dos palabras. Una, la palabra, el adjetivo, el participio adjetivado teñida. Fíjense, la lengua invadida no desaparece sin dejar teñida a la lengua invasora. Es muy interesante quedarnos con este sentido
que tiene que ver precisamente con lo que venimos trabajando en torno a cómo se conceptualiza las definiciones. En este sentido, el término teñir tiene que ver precisamente con la idea de manchar, de impregnar. Y me parece que esa idea de lo pregnante, de lo que deja, tiene como una doble lectura. Por un lado, este rastro que queda de la lengua precedente, pero también la idea, subyace acá la idea, esta que ya veíamos también en Nebrija, como un elemento de corrupción o un elemento que mancha y por lo tanto hay que sacarlo, hay que eliminarlo, hay que limpiar la lengua. Así que ojo con esta expresión que parece así muy metafórica y muy interesante, pero a mí me resulta interesante precisamente por ese contenido ideológico que podemos observar a partir de la lectura. En relación con la otra parte de la definición, me gusta la expresión esta sobre nadan. Y esto me remite a una de las imágenes, de las metáforas que tomó una de sus compañeras, nuestra alumna, Rocío Segovia, en el evento número 3, cuando precisamente ella instaura en el campo de la discusión, en el campo del diálogo que habíamos generado en ese evento, una serie de imágenes relacionadas con el mar, con las corrientes marinas, con la fluidez de lo líquido, que me parece que hoy, y este es el momento en que conviene que relean, porque es de alguna manera una forma muy interesante de mirar estos procesos. Sobre todo, esto ya es una opinión personal, porque la idea de estratos geológicos a mí me suena como un concepto que nos remite a cierta estabilidad, a ciertas fuerzas muy profundas que tienen que ponerse en movimiento para que haya algún tipo de modificación. Pero generalmente en el lenguaje no se dan unos movimientos tan bruscos, unos terremotos lingüísticos, por decirlo metafóricamente, sino que más bien estas innovaciones o estos elementos que van quedando de tradiciones anteriores van nadando, por decirlo así, con esa metáfora, y a veces afloran a la superficie, otras veces vuelven a sumergirse, y no siempre es tan posible determinar cuándo esto va a suceder. Muchas veces esos acontecimientos son de carácter fortuito. Otra frase u otro texto que traigo acá para tener en consideración y que creo que puede guiar nuestras próximas lecturas y nuestros próximos trabajos en este segundo núcleo de conceptos que queremos que incorporen, tiene que ver con una lectura desde la sociolingüística. Voy a leerles un fragmento del libro Principios del Cambio Lingüístico de William Labov. Labov es un investigador estadounidense que precisamente fue el padre de la sociolingüística. Nosotros aquí vamos a tomar este concepto o algunas líneas de la sociolingüística sin tener demasiado tiempo de desarrollar esta disciplina, y porque esto supondría estudiar todos los aspectos de los que se nutre la sociolingüística y a su vez verlos en perspectiva diacrónica. Por eso les sugiero a quienes les interese este aspecto o quieran profundizar un poco más estos contenidos, que realicen la asignatura sociolingüística. Bueno, voy a la cita de Labov. Los cambios lingüísticos están motivados por la dinámica de los grupos sociales, relacionados con los vínculos de clase, las profesiones, la formación de los sujetos que intervienen o que conforman esos grupos sociales, el sexo, la edad, etc. Acá vemos lo que nosotros podríamos hablar o que podríamos decir un diasistema
Es decir, el cambio lingüístico está relacionado con un día sistema social que a su vez está funcionando de acuerdo a rasgos de los hablantes, es decir, rasgos de edad, rasgos de género, rasgos de clase social también, rasgos que tienen que ver con lo profesional y el campo y el ámbito en el que se desempeñan lingüísticamente estos hablantes. A continuación, Labov propone al menos 3 factores que intervienen en los procesos de cambio lingüístico desde una perspectiva sociolingüística. Estos factores son los factores políticos, sobre todo los que tienen que ver con los desplazamientos o migraciones de grupos sociales. Generalmente son cambios traumáticos dados por condiciones sociales y generalmente por situaciones que tienen que ver con conflictos bélicos. Otro de los factores que él señala como factor de cambio cultural, es la cultura. Son los factores culturales. Entre ellos están el desarrollo de la ciencia, de la literatura, el despliegue de la religión o de una religión que va tiñendo, para usar estas palabras de Lázaro Carreter, van tiñendo el lenguaje cotidiano. Y por otro lado, también nos habla de factores geográficos, que esto, por supuesto, tiene que ver con las condiciones del territorio, que a veces son favorecedoras del intercambio entre hablantes o entre distintas comunidades de habla, y a veces impiden esos contactos. De esta manera, por ejemplo, los que habitan en zonas isleñas que están separados del continente generalmente no tienen tanta influencia del tráfico lingüístico, por decirlo de alguna manera. También las condiciones geográficas no solo aluden a una cuestión de la geografía física, sino también podemos tener en cuenta aspectos de la geografía humana, la geografía económica. Por ejemplo, en la Edad Media, yo ya les había contado que hacia el siglo XI o XII se crea esta idea del sepulcro del apóstol Santiago en Galicia, y esto genera un recorrido cultural y religioso que ahora se ha transformado en un recorrido de turismo cultural, que es el Camino de Santiago. Evidentemente, este Camino de Santiago, que atravesaba y que atraviesa el norte de España, en el que confluían peregrinaciones venidas de Inglaterra, Francia, Alemania, bueno, de lo que hoy conocemos como esos estados, el Sacro Imperio Romano Germánico, zonas de Italia, Bretaña, etc. Evidentemente fue durante siglos un nexo que fue ligando comunidades lingüísticas con realidades lingüísticas también muy diferentes. Bien, dicho esto, creo que podemos ya revisar o mirar de una manera un poco más crítica o con ciertas reservas aquella cronología que se establece para las etapas del desarrollo de la lengua castellana. Este modelo, obviamente, como todo modelo de investigación epistemológico, tiene sus pros y sus contras. Sobre todo, nosotros vamos a pensar en que esta sucesión de etapas también tiene que ver con una ideología de cómo se ha configurado el mundo occidental, o mejor dicho, el mundo europeo occidental. Entonces, escuchen, se divide entonces este proceso de formación en 4 etapas. Podremos decir, en primer lugar está la etapa prerromana, en segundo lugar la etapa romana, en tercer lugar la etapa germánica,
que se conoce con el periodo de las invasiones bárbaras, o sea, atiendan a los adjetivos. Y una cuarta etapa que corresponde a la etapa islámica, que se conoce también como el nombre de invasión árabe. Ya vamos a revisar, hago este entrecomillado porque vamos a revisar qué es lo que está queriendo decir o qué es lo que se está construyendo desde esa denominación. Bueno, vamos entonces a desmontar o a estas ideas o estos procesos que de alguna manera los recuperamos porque así están en todos los manuales de gramática histórica o de historia del español, y está bueno recuperarlos y avanzar sobre eso. Bueno, vamos entonces a la primera etapa, la etapa prerromana. Fíjense que cuando usamos esta caracterización con el prefijo pre, no solo estamos aludiendo a una cultura o a civilizaciones que existieron antes de la llegada de los romanos, sino que se presupone que estas culturas sirvieron algo así como de un colchón, de un sustrato de base sobre el cual se implantaría o se desarrollará donde se desarrollaría la cultura, entre mayúsculas, la cultura romana, entendida esta como el prototipo de lo cultural. En este sentido, se creía que los pueblos prerromanos eran pueblos de un desarrollo, básico, unas culturas ágrafas, es decir, eminentemente orales, y también culturas de carácter, con una economía de carácter extractivo, es decir, productoras de carne, de lana, extractores de metales, etc., sin ningún desarrollo cultural, entre comillas, de las culturas más elevadas, también entre comillas. Estos pueblos los podemos dividir, o los podemos agrupar, mejor dicho, en 4 grupos. Por un lado, hacia la zona de la costa mediterránea encontramos a los pueblos íberos, y por otro lado, hacia la zona atlántica, los pueblos celtas. En una situación intermedia del mapa de España encontramos comunidades en las que se había producido una confluencia de estos grupos, que se conocen como celtíberos. Y en el norte, en una zona reducida del norte, el pueblo de los vascos o vascuenses, cuya lengua, el euskera, es la única lengua prerromana que aún sigue hablándose en la actualidad. De estos otros pueblos no han quedado muchos rastros, aunque sí las excavaciones arqueológicas han puesto a la luz que tenían culturas desarrolladas, y también, por ejemplo, en el caso de los ibéricos o de los íberos, que tenían un sistema de escritura alfabética que aún no ha sido descifrada. Estos pueblos no solo hacían un tipo de trabajo vinculado con lo extractivo, como ya dije, sino que tenían una profunda red de conexiones con pueblos que venían de otros lugares del Mediterráneo. Estoy hablando más precisamente de pueblos fenicios y pueblos griegos. Ustedes saben que los griegos y los fenicios, antes de la llegada de los romanos, fueron los dueños, por decir así, del mar Mediterráneo, y son los que regulaban el comercio entre todas las naciones de la cuenca del Mediterráneo. Por lo tanto, estos pueblos, los vascos, los íberos, los celtíberos y los celtas, tenían profundas relaciones con, sobre todo relaciones de intercambio comercial con los pueblos fenicios, cartagineses y griegos.
¿Y dónde podemos encontrar rastros en el lenguaje, rastros de estos pueblos en el lenguaje? Principalmente los rasgos que se encuentran lo podemos rastrear en algunos topónimos, es decir, nombres de lugares. Son nombres de lugares que los romanos encontraron ya designados y los que hicieron es latinizarlos o darles una forma que ellos pudieran declinar y que pudieran tener como para incorporarlos al mapa de su imperio, ¿no? También podemos ver estos rasgos de la toponimia, de cómo quedan elementos de la toponimia en las lenguas, en los sustratos sometidos, en lo que pasa en nuestra provincia. O sea, trasladándonos en el tiempo, podemos ver estos rasgos, por ejemplo, como en muchos topónimos de Tucumán, y el mismo nombre Tucumán es problemático, quedan rastros de lenguas no solo del quichua, sino de lenguas preincaicas, como el cacán o el lule-tonocoté. Bien, en segundo término viene un proceso profundo que es un proceso histórico militar profundo que se conoce con el nombre de romanización. La romanización ha sido interpretada durante toda la historia cultural como el proceso de mayor importancia para la incorporación de estos territorios al imperio romano. El proceso más violento y cruel se realizó entre el año 218 a.C., en el que se inician las guerras púnicas, las guerras entre Roma y Cartago, que se despliegan en gran parte en el territorio español. Y este proceso tan cruento termina cuando llega al poder imperial el emperador Octavio Augusto y se firma la Pax Romana o la Pax Augusta. Esto que les digo acerca de la idea de que la romanidad, la profunda huella que dejó la cultura romana y la necesidad de mantenerse siempre ligados a esta cultura, ya vamos a ver cuando avancemos, ya algo dije cuando avanzamos sobre la Edad Media, como les decía, hizo que durante muchos siglos, es más, casi toda la historia cultural europea está asignada por este proceso militar y cultural llamado romanización o expansión del Imperio Romano. Fíjense que esto es muy interesante porque aún después de la caída del Imperio Romano de Occidente, todavía seguían identificándose los grupos, las comunidades de hablantes frente a las comunidades invasoras, entre comillas, con esas referencias a la lengua o al modo de hablar romano. Y es así que tenemos expresiones en la Edad Media como romaniche modo o romance, y también la expresión ladino para hacer referencia precisamente a estas personas que no eran árabes, no eran judíos, no tenían las lenguas de los pueblos germánicos que habían ingresado y conservaban como un rasgo de identidad y de ligación con ese pasado imperial solamente la lengua. Bueno, ¿qué significó la entrada de esta estructura organizativa romana? Fue interpretada durante siglos como entrar en la cultura, es decir, pertenecer al imperio era pertenecer a una estructura política cultural muy fuerte, de la cual evidentemente quedan rastros materiales muy profundos, como por ejemplo la red caminera, sobre el dicho de que todos
sobre ese dicho que circula que todos los caminos conducen a Roma, tiene que ver precisamente con el desarrollo de la red caminera, no solo en terrenos planos, por decirlo de alguna manera, sino con toda la infraestructura de ingeniería civil que permitía acortar caminos y sortear desniveles del terreno. Entonces tenemos las carreteras romanas que aún se usan, puentes romanos que aún se usan, hay restos de acueductos en Iberia, también hay restos de anfiteatro, es decir, la presencia constructiva, por decirlo así, en el sentido de la arquitectura, fue muy importante. También hay un proceso de urbanización muy acelerado y la implementación, sobre todo, del derecho romano y, como ya venimos diciendo, de la lengua latina. Este proceso bien. Los rastros de esta presencia, de este proceso cultural romano, se advierte sobre todo en el extenso, a nivel del lenguaje me refiero, en el extenso caudal o contenido de léxico patrimonial, es decir, casi podemos decir que casi el 80 o 90% de las palabras que usamos actualmente tienen su origen en esta lengua latina implantada en el territorio de la península ibérica. Como les decía entonces, el léxico patrimonial, es decir, las palabras de uso cotidiano, pero también las palabras de uso técnico, o sea, vinculados con campos bien específicos del quehacer, sobre todo del quehacer militar en un primer momento, están, como les digo, vinculados a esta presencia romana. También tenemos otro aspecto que es el aspecto vinculado con la sintaxis, es decir, las lenguas romances tienen una ligazón de algún tipo con una manera de estructurar el pensamiento y estructurar la organización de las frases. De esta manera, la lengua latina fue el modelo para interpretar a las otras lenguas, algo de lo que ya venimos hablando en todo este tramo del año. Y también es otro aspecto que queda de esta lengua latina y que ya lo vamos a ver en otras clases sucesivas, tiene que ver precisamente con cierta estructuración morfológica del lenguaje. Por otra parte, también comentarles que hay otra mirada de este proceso. Por supuesto que visto desde el punto de vista de los pueblos prerromanos, los romanos fueron considerados siempre invasores, destructores de identidad y de cultura, y las voces de los pueblos prerromanos podemos decir que son las voces silenciadas por los usurpadores. En este sentido, quiero hacer algunas notas muy interesantes, sobre todo con un personaje del grupo celta que vivía en Lusitania. Este personaje, que fue y es considerado un héroe nacional, un héroe frente a la dominación extranjera, es Viriato. Viriato es un caudillo, fíjense también la denominación, ¿no? Caudillo, que vivió en el siglo II a.C. Y fue tal la importancia que su lucha frente a los romanos tuvo en general como impacto cultural, que durante muchos siglos la presencia de esta imagen es muy fuerte. Tal es así que, por ejemplo, durante el periodo de la Guerra Civil Española, en el siglo XX,
un grupo de voluntarios portugueses que eran opositores, por supuesto, al régimen totalitario, se hicieron llamar los viriatos. Otro ejemplo de cómo estas culturas o estos hechos históricos del pasado influyen sobre las culturas o sobre los hechos culturales que suceden después, podemos citar también una obra de teatro de Miguel de Cervantes que se llama El cerco de Numancia. Es una obra, una tragedia de 1585. Bueno, para quienes no conocen, los invito a que investiguen qué sucedió y cuándo sucedió el cerco de Numancia y por qué es visto este hecho histórico y luego el hecho teatral como como un baluarte contra la opresión. Bien. Siguiendo con esta línea de la exposición y sintetizando entonces que podemos decir que hay un periodo muy intenso de romanización caracterizado por la dominación militar, que es entre el siglo III y comienzos del siglo I antes de Cristo. Esta idea de permanecer, de sostener las instituciones romanas, es una idea que se sostuvo durante bien entrado el siglo XIV, XV y hasta el siglo XVI, como hemos visto en estos proyectos culturales e imperiales de la modernidad. Pero conviene preguntarnos ahora, ya que hemos hablado de la lengua latina, ¿qué latín es el latín que hablaban o que circulaba en estos territorios? Cuando pensamos y decimos que la lengua castellana, o se dice que la lengua castellana deriva directamente del latín, tenemos que matizar estos conceptos. Sobre todo pensar que no se trata del latín ciceroniano, un latín clásico, porque fíjense que estamos en la etapa preclásica. Si nos ubicamos históricamente, estamos en la etapa, la invasión de España se realiza en la etapa preclásica. Entonces, por un lado, no podemos pensar en ese tipo de latín hermoseado y configurado como una lengua de cultura por los escritores de la Edad de Oro romana, sino en un latín más vinculado con lo que se llamaba el sermo vulgaris, es decir, la lengua común, la lengua del pueblo, el lenguaje coloquial, en donde ya se habían advertido algunos cambios léxicos, fonéticos y morfológicos, sobre todo por la práctica cotidiana del uso del habla, ¿no? Donde podemos ver estos rasgos del latín vulgar que evidentemente han quedado perdidos y solo los podemos encontrar en algunos textos o en algunas escrituras que nos han quedado. Sobre todo pensamos en textos como en dos grupos, textos literarios en donde, como ya hemos estudiado, hay una apropiación de la oralidad para transformarla en un rasgo distintivo de determinados personajes, es decir, es una oralidad fingida, y rasgos de esta oralidad en textos más vinculados con producciones culturales extraliterarias. Entonces, resumiendo, podemos decir que este latín vulgar podemos encontrarlo en las comedias latinas, que son muy pocas, sobre todo en el lenguaje de los siervos, de los esclavos, en un texto muy interesante que es el Satiricón de Petronio, que también es un texto cuyos personajes se mueven en un mundo
en un mundo paralelo, podemos decir, relacionado con el mundo de la cultura, de la alta cultura, ¿verdad? Es el mundo de los prostíbulos, de la homosexualidad, etc. Eh, También podemos observar rasgos de este latín vulgar en una especie de glosario que se conoce con el nombre de Appendix Probi. Ese Appendix Probi es bueno, como el nombre lo dice, es el apéndice, es decir, una especie de anexo a un texto del autor Probo. Y, y en ese texto, en ese apéndice, se van haciendo anotaciones sobre algunos cambios que ya se observan en las palabras. Bueno, todo esto, todo este periodo y todos estos rasgos del latín vulgar que aparecen más claramente en las lenguas romances, es todo un campo de estudio sobre el que se puede ampliar y desarrollar, pero desarrollar más conceptos, pero no lo vamos a hacer en este momento. Solamente decirles que, por ejemplo, en ese Appendix Probi y en estos textos literarios ya se advierten simplificaciones vocálicas, es decir, en vez de se advierten simplificaciones vocálicas en el sentido de que los diptongos se monoptongan o se va perdiendo la diferenciación entre vocales largas y breves latinas. También se van suprimiendo algunos contenidos consonánticos cuando hay contacto de consonantes, etc. Otro campo donde pueden observarse estas expresiones más vinculadas con un latín de uso cotidiano, para no usar ya la palabra vulgar que, que tiene todas sus connotaciones, las encontramos en los grafitis, es decir, las anotaciones que se conservan en algunas paredes, anotaciones en los baños públicos, en lugares públicos, y también los lapidarios. Los lapidarios son esas piedras talladas que se colocan como recordatorio de un difunto, y muchas de esas piedras tienen expresiones, un pequeño resumen de la vida de la persona que se encuentra, cuyos restos se encuentran ahí enterrados. Entonces, todo ese universo, que es como podríamos decir como un universo paralelo a la lengua de cultura, a la lengua latina de cultura, es el caldo de cultivo, por decirlo así, en donde va a surgir todos estos cambios que ya vamos a ir desarrollando poco a poco en las próximas clases.